Estamos de vuelta en CNN Chile y ahora vamos a hablar de la pandemia. Les decíamos hace unos minutos atrás que el Ministerio de Salud reportó 28.076 nuevos casos de COVID-19 y 108 muertes asociadas a la enfermedad. Bueno, queremos profundizar más sobre la situación sanitaria que se vive en el país y por eso estamos en contacto con el director del Instituto Milenio de Inmunología, el doctor Alexis Calergis. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a CNN Chile. Buenas tardes, José. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por su tiempo. Doctor, ¿cómo calificamos el momento actual de la pandemia en nuestro país? Bueno, yo creo que es importante seguir transmitiendo el mensaje del riesgo que significa justamente este virus. Hemos visto que tiene la cualidad, la particularidad de generar nuevas variantes. Por lo tanto, hay que insistir en las medidas de autocuidado y de prevención del contagio junto con el pilar fundamental que ha sido la vacunación en nuestro país y en otros países. Hemos visto que aquellos países que han avanzado en la vacunación de sus poblaciones tienen hoy día bastante mejores desde el punto de vista de la gravedad de la enfermedad. Claro. Sabemos que las vacunas funcionan principalmente previniendo los casos más graves de enfermedad, no evitan el contagio, por lo tanto tenemos que seguir cuidando. Doctor, en ese sentido vamos a profundizar más en la vacunación, pero me gustaría preguntarle también por qué, pese a que ha habido una disminución en caso de contagios diarios, hemos visto una pequeña disminución en los últimos días, ¿por qué sigue muriendo tanta gente? ¿Tiene que ver directamente con el tema de la vacunación? Bueno, hay muchas personas que no están vacunadas, lamentablemente. En nuestro país, si bien ha sido uno de los países donde la ciudadanía ha actuado de manera ejemplar, con un porcentaje muy alto de vacunación, estamos hablando del 90% de esquema inicial, sigue todavía existiendo un porcentaje, un 10% de personas aproximadamente, que son muchas personas, son más de 1 millón de personas que no han recibido vacunas, y eso la expone al caso, a la situación de enfermarse y pues, esa enfermedad incluso se grave por no tener inmunidad. Sabemos que la mejor manera de protegernos contra este virus por medio de evitar el contagio con mascarilla y distanciamiento y también por medio de la inmunidad, el generar inmunidad por medio de la vacunación, que hemos visto gracias al trabajo científico que se ha hecho a nivel internacional y Chile ha participado muy activamente en ese trabajo científico. Contamos con vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas contra el COVID-19. Entonces, la combinación de la vacunación con la prevención del contagio es clave y tenemos todavía un porcentaje de personas no vacunadas en nuestro país que son susceptibles, sin duda, de contagiarse y enfermarse por no tener inmunidad. Pero en ese sentido, por ejemplo, hoy día que tengamos 103 muertos, ¿tiene que ver con las vacunas, con el proceso? Tendríamos, yo creo que si no tuviésemos el nivel de vacunación que tenemos a la fecha en nuestro país, tendríamos probablemente un mayor número, sin duda, de casos graves de enfermedades y por lo tanto fallecimientos. Hemos visto que esta variante es tremendamente contagiosa y justamente al ser muy contagiosa ha aumentado de manera muy significativa los casos y eso por supuesto expone a personas que están carentes de inmunidad, carentes de vacuna y por lo tanto las hace susceptibles de enfermarse y la enfermedad puede ser grave. Entonces, en la medida que uno avanza la vacunación, en la medida que las personas reciben su esquema completo y además el refuerzo de la inmunidad, están mejor protegidas para enfrentar el virus. Ahora, José, ningún medicamento funciona en un 100%. Sabemos que las vacunas, como todos los otros medicamentos, tienen una eficacia o una efectividad, la eficacia por los estudios clínicos, la efectividad poblacional, que no es un 100%. Por lo tanto, que haya una cobertura muy alta de vacunación, también puede ocurrir que personas no respondan de la manera que se espera a la vacunación y pueden ser susceptibles. Las personas con comorbilidades, con inmunosupresión, por ejemplo, que en general responden
con menor intensidad a la vacunación. Pero sin duda, incluso para esas personas, el estar vacunado es un escenario mucho mejor que el no estar vacunado frente al coronavirus. Por supuesto que sí. Doctor, ¿qué deberíamos esperar del año 2022? Vamos a ir viendo algunos detalles para ir aterrizando los temas. ¿La mascarilla nos acompaña probablemente todo el 2022? Desde mi perspectiva, yo creo que es importante que mantengamos la mascarilla. Es un utensilio tan simple de utilizar, ¿verdad? Es fácil de conseguir y sin duda es una herramienta muy importante, especialmente considerando factores como, por ejemplo, que aparecen nuevas variantes del virus, que ocurre este fenómeno natural que es la disminución del virus ya en el tiempo. Y finalmente la aparición de variantes. Y eso es probable que suceda, doctor, ¿verdad? Nuevas variantes es probable que suceda en el corto o mediano plazo. Bueno, en la medida de que sigamos esta situación en la cual existe una inequidad en la vacunación a nivel global, países como el nuestro, donde estamos en el 90% de la vacunación, incluyendo incluso a la población infantil, y otros países que están con tasas del 50% o incluso menos de vacunación, eso no solamente expone a esas personas, a esos territorios, a esas naciones a enfermarse con el coronavirus, sino que además a que sean fuente de la aparición de variantes. Por lo tanto, no sería sorprendente que fuesen apareciendo variantes adicionales. Hemos visto que, de hecho, durante la ola de Omicron, algunas nuevas variantes han sido identificadas. Afortunadamente, por ahora no han tenido el impacto que ha tenido Omicron, pero hace algunos meses atrás no existía Omicron. Y justamente su origen tiene que ver con personas no vacunadas. Claro. Doctor, estamos en medio de un proceso de segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, también como se le llama, quinta, sexta. ¿Podemos ver durante este año? ¿Lo ve posible? ¿Cree que va a ser necesario? Bueno, yo creo que esas decisiones hay que tomarlas en base a evidencia científica. Nosotros partimos los estudios del año 2020, como usted sabe, la campaña de vacunación partió el 2021. Sí. Gracias a que los estudios partieron con anticipación, pudimos tempranamente informar que los 6 meses después de las primeras dos, de la primera y segunda dosis, se observaba una disminución de los anticuerpos que hacía recomendable una primera dosis de refuerzo. Y hemos visto que el implementar esa dosis de refuerzo ha tenido un efecto bastante importante, como ha ido comunicando el Ministerio de Salud a través de los estudios de efectividad. Esos estudios de efectividad han mostrado que, al igual de lo que ocurre en inmunidad después de las primeras 2 dosis, la disminución también se observa a nivel de la efectividad poblacional y esa efectividad repunta luego de una primera dosis de refuerzo. Considerando que tenemos un muy alto nivel de circulación viral, particularmente una variante Omicron, y que esta variante tiene cierta resistencia, en particular a la inmunidad mediada por anticuerpos, es recomendable reforzar la inmunidad con una dosis adicional. Nosotros recientemente publicamos un trabajo en que mostramos que la inmunidad que han generado algunas vacunas, como por ejemplo el caso de la vacuna Sinovac, en particular la inmunidad celular sigue reconociendo Omicron, lo que es un resultado alentador desde el punto de vista del efecto que tiene la inmunidad frente a esta nueva variante. Bueno, vamos a estar atentos ahí a lo que pase en los próximos meses respecto a la vacunación y, por cierto, hacer el llamado que hacemos siempre a vacunarse, porque es la herramienta que tenemos hoy día para ir enfrentando esta pandemia. Lo último, doctor, hemos visto en los últimos días una leve baja en la cantidad de contagios diarios. ¿Hay una leve mejoría o lo tenemos que adjudicar derechamente a que se está testeando menos, a que hay problemas de stock? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Siente que estamos en una leve mejoría tras días en los que nos acercamos a los 40.000 contagios diarios? Bueno, en particular tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación bastante distinta a la que estábamos el año 2020 y por supuesto el 2021. Este nivel de vacunación probablemente ha sido importante en que nuestra población en Chile, frente, por ejemplo, a la variante Delta, que fue una ola anterior a la actual variante Omicron,
frente a esa variante la inmunidad de la vacuna fue capaz de responder favorablemente. Y observamos algo parecido actualmente con Omicron. Vemos que el número de casos, que es muy alto, un récord en la historia de la pandemia en nuestro país, no ha ido de la mano con el aumento de los casos de hospitalización. Situación que sería completamente distinta si tuviéramos un nivel mucho menor de vacunación, como está ocurriendo en algunos países, por ejemplo Hong Kong, donde las tasas de vacunación son menores y Omicron está golpeando muy fuerte. Así que la inmunidad conferida por la vacuna ha sido clave en que podamos resistir estos altos números de casos de PCR positivo diagnóstico con un nivel de hospitalizaciones y casos graves que que tiene una pendiente, va a un aumento, una tasa de aumento ni siquiera cercano a lo que hemos visto en el caso de diagnóstico de PCR positivo o de antígeno positivo. Por lo tanto, en el fondo, la inmunidad está jugando un papel importante y esta disminución en el aumento, ¿verdad? O desaceleración del aumento de casos es sin duda algo positivo, pero yo lo miraría con cautela porque si bien da la impresión, si uno mira las curvas de casos, uno da la impresión de que estuviésemos llegando al pic o estuviéramos en el pic, pero eso no lo vamos a ver hasta que sigamos monitoreando la pandemia. Por lo tanto, no es una razón para que disminuyamos los cuidados y evitar el contagio. Es decir, esta desaceleración del número de casos es claramente una señal positiva que tenemos que tomar con cautela. Recordar a las personas que no se han vacunado o que no han recibido su dosis de refuerzo que lo hagan, porque hoy en día la mejor manera de enfrentar a este virus es por medio de la inmunidad que induce la vacuna junto con la prevención del contagio, con la mascarilla y las medidas de autocuidado. Claro que sí, doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile y es verdad, la vacunación y también, por cierto, el autocuidado. Que esté muy bien. Muchas gracias, José. Y un último mensaje. Esta semana esperamos hacer público los resultados del estudio en población infantil que mostró que la vacuna ha sido segura en nuestro estudio y también genera tasas de inmunidad tanto mediada por anticuerpos como por células en niños y niñas de manera favorable. Así que prontamente esos resultados van a estar públicamente disponibles. Perfecto, vamos a estar atentos también. Muchas gracias.